Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro cafetorio. Empezamos agradeciéndoles por la asistencia. Como vieron en el título de nuestro cafetorio y lo que han visto también en nuestras redes sociales, nuestro cafetorio de hoy se llama De la ciencia ficción a la realidad, cómo la IA está redefiniendo la contratación estatal. Antes de eso me presento, mi nombre es Adriana Muñoz, yo soy directora legal de Beltrán Pardo y pues nos complace mucho que nos estén acompañando en la tarde del día de hoy. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestro cafetorio? Es por lo que queremos empezar y sé que todo el mundo está ansioso de que nuestros expertos empiecen a conversar sobre el tema. El principal objetivo del cafetorio va a ser proporcionar esta comprensión integral y práctica de cómo la inteligencia artificial está transformando todos los procesos de gestión pública, no solamente en contratación pública, sino a nivel general la gestión pública. Además, vamos a abordar específicamente estos temas en contratación y los aspectos legales y éticos que están involucrados en la misma. A lo largo del evento buscaremos abordar tanto los beneficios como los desafíos que tenemos y que trae consigo la tecnología en el contexto del sector público, como ya dijimos. Vamos a ver unos puntos claves que vamos a detallar y se van a desarrollar por segmentos a lo largo de nuestro cafetorio. El primero, comprender el concepto de la inteligencia artificial y su evolución tecnológica. Este va a ser el primer punto a abordar para que todos nos pongamos en contexto tomándonos un café el día de hoy. El segundo, explorar el impacto de la inteligencia artificial en la contratación estatal, con el enfoque legal y ético del que le hemos venido hablando, enfocados en este sector público. Y en tercer lugar, vamos a proponer una hoja de ruta para la adopción como tal de los responsables de la IA en la contratación estatal. Y concluimos con explicar cómo la inteligencia artificial influye en la creación y proyección de obras intelectuales, es decir, esta conexión de todo lo que vamos a abordar en nuestro cafetorio de inteligencia artificial con la propiedad intelectual, que es un aspecto sumamente importante y que muchas veces en el sector público no estamos teniendo tan en cuenta. Voy antes de darle la palabra a nuestros invitados del día de hoy a dar unas pequeñas pautas para desarrollar nuestro cafetorio. Lo primero, pues la calidad de la imagen y el sonido pues van a depender de los asistentes, desde donde se conecten. En segundo lugar, recordamos que el evento no puede ser grabado ni reproducido, salvo la autorización pues de la firma. Y en tercer lugar, y muy importante porque vamos a estar todo el tiempo leyendo el chat, si tienen preguntas podrán hacerlas a través de este medio. ¿Sí? Todos tienen el micrófono, como se pueden dar cuenta, deshabilitado, pero tenemos el chat disponible para que hagan todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan en desarrollo de nuestro cafetorio. ¿Quiénes nos van a acompañar el día de hoy? Y con esto, pues ya le doy el paso a continuación al doctor Jorge Beltrán. ¿Quiénes nos van a acompañar? La doctora María Constanza González. Ella es abogada con más de 20 años de experiencia en derechos de autor y derechos conexos y ha trabajado en diferentes firmas desde este punto de vista. Ya va a ser un punto y una pieza clave en el desarrollo del cafetorio del día de hoy desde la conexión con la propiedad intelectual. ¿Sí? Se destaca también su experiencia como docente. También nos va a acompañar el doctor Andrés Mancipe González, que es abogado también, especialista en Derecho Administrativo y con máster en Derecho de la Contratación. Y importante, ustedes sé que muchos de los que están aquí conectados lo conocen, se ha desempeñado también como subdirector de negocios de Colombia Compra Eficiente y actualmente como gerente de desarrollos de negocios de Centroamérica para Amazon Web Service. También nos va a acompañar el día de hoy el doctor Gustavo Palacio, que es abogado también con amplia experiencia en contratación, en derechos de autor y se ha desempeñado también como un jefe de la división legal de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La experiencia que tiene también el doctor Gustavo Palacio en temas de propiedad intelectual nos va a enriquecer esta charla que vamos a adelantar el día de hoy. Y finalmente, el doctor Jorge Hernán Beltrán Pardo, socio y gerente de Beltrán Pardo, que es abogado también, egresado de la Universidad del Rosario, que cuenta con maestría en estos aspectos que nos van a dar un elemento muy importante para desarrollar en el día de hoy, con magíster en Administración y Gobierno Electrónico
Y además de eso, como ustedes muy bien lo conocen, sé que la mayoría de los que estamos acá conectados es reconocido experto en compras públicas y de lucha contra la corrupción. Ha hecho también parte de importantes reformas en materia de contratación pública, de reformas normativas en materia de contratación pública y se ha desempeñado como servidor público y asesor y consultor en diferentes entidades. También ha sido conjuez del Consejo de Estado. Bueno, habiendo concluido entonces ya cuáles eran nuestros objetivos y quiénes son nuestros conferencistas o participantes del día de hoy, le doy la palabra al doctor Jorge Beltrán para que dé entonces la bienvenida y pues iniciemos a tomarnos este café y conversar sobre la inteligencia artificial en la contratación pública. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Doctora Adriana, muchísimas gracias, nuestra querida directora legal, que nos introduce a este importante tema que es de toda la actualidad y yo creo que es de una gran preocupación para todos porque desde inquietudes como de si nuestros trabajos van a ser reemplazados o no, hasta aspectos como si el trabajo también va a ser más rápido, más expedito, si la información es confiable o no, si cómo la podemos contratar, a quién pertenece la propiedad de las creaciones que surgen con el uso de la inteligencia artificial, son varias de las inquietudes que vamos a absolver el día de hoy. Yo quiero invitar a la doctora Constanza, al doctor Palacio, al doctor Mancipe para que enciendan sus cámaras. Les queremos dar en nombre de Beltrán Pardo una cordial y calurosa bienvenida. Estamos muy contentos y muy complacidos con que nos puedan acompañar el día de hoy. Y pues quisiera, mientras ellos encienden sus cámaras y los podemos ver en pantalla, le agradecería al equipo de la firma si eliminamos la presentación como para que nos podamos ver un minuto aquí en cámaras con la doctora Adriana y con los invitados especiales que tenemos el día de hoy. Es un poco las inquietudes que tenemos en relación con el uso de la inteligencia artificial. De manera general, en este cafetorio queremos dar una comprensión muy rápida sobre lo que es y sobre lo que no es una inteligencia artificial, sobre cómo puede aplicarse adecuadamente en el marco de la contratación estatal, cuál es el impacto que va a tener positivo y negativo, no solo en el mercado de la compra pública, sino en la cotidianidad de los funcionarios públicos, de los contratistas y de los entes de control que van a contar con nuevos mecanismos, pero también con nuevos riesgos que ya se han ido advirtiendo desde COMPES que vamos a mencionar a lo largo de esta intervención. Adicional a eso, pues digamos, vamos a tener unos bloques en los que vamos a analizar, como ya lo decía la doctora Adriana, aspectos relacionados con la forma en que puede impactar esto la etapa precontractual, la etapa contractual, cómo podemos dar algunos tips prácticos al finalizar la jornada de hoy para contratar adecuadamente estos contratos, que valga la pena la redundancia, pues evidentemente van a tener unos desafíos importantes y pues obviamente a quién pertenecen estas creaciones, cuando es el contratista el que nos entrega productos hechos con cargo justamente al uso de estas inteligencias artificiales, cuando es el Estado el que las utiliza, bien sea para auditar o bien sea para construir documentos, entre otros grandes desafíos que vamos a conversar y a plantear en el día de hoy. Recordemos que esto no es un tema nuevo, por eso lo quisimos llamar de la ciencia ficción a la realidad, porque hoy en día la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, hoy en día ya es una realidad a la que tenemos que hacer frente. Y por esa razón, digamos, queremos traer a colación un poco la evolución que ha tenido esto en la política pública colombiana, que desde el COMPES 3975 de 2019 ya comenzaba a dar unos primeros pincelazos en relación con el uso de la tecnología y de la manera como se debería comenzar a articular en la administración pública. Más recientemente, en enero de este año, hace un par de semanas, está calientico todavía, recién expedido por parte del gobierno nacional, tenemos el COMPES 4144 de 2025 que ya se pronuncia de manera absolutamente directa sobre la inteligencia artificial. Establece de manera general el planteamiento del problema, establece claramente cuáles son los retos y desafíos, da directrices muy claras de la política pública que en distintos sectores se quiere adelantar. Inclusive ahí en el COMPE se menciona Colombia Compra Eficiente como uno de los actores protagónicos en la implementación de este tipo de herramientas en la contratación estatal, pero adicional a eso,
también establece los riesgos y este COMPES me parece muy importante porque identifica una serie de riesgos y plantea unas propuestas de acciones tendientes a mitigar justamente los riesgos que puede desencadenar este tipo de, digamos, de aplicaciones. Adicional a ello, pues obviamente la inteligencia artificial a veces la confundimos con otras aplicaciones, con otras herramientas que no son inteligencia artificial y de lo que vamos a hablar hoy con el doctor Mancipe para poder precisar claramente qué es la inteligencia artificial. Adicional a eso, pues digamos ya hay unos antecedentes internacionales muy interesantes sobre los que vamos a conversar. Hay un fallo del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York que se pronunció justamente en el caso de un abogado que utilizó ChatGPT para desarrollar, digamos, unos pronunciamientos de parte que efectivamente señaló el juez justamente, digamos, la validez de este tipo digamos, de mecanismos o de herramientas tecnológicas para hacerlos uso en el marco de la justicia. Y pues la OMPI, que es parte aquí del expertise del doctor Palacio y de la doctora Constanza, justamente con el tema de propiedad intelectual, ha señalado efectivamente que la inteligencia artificial generativa, cuando crea propiedad intelectual, pues evidentemente genera un problema de los productos, y lo quiero decir textualmente como lo aborda la OMPI, que es la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, donde señala efectivamente pues, que deben ser sujetos de derechos de autor estas obras que subyacen o que surgen con ocasión de la inteligencia artificial y que claramente en el marco legal colombiano el no respetar la propiedad intelectual da desde infracciones administrativas por parte de la superintendencia hasta sanciones penales por parte de la justicia penal. Entonces, la inteligencia artificial ya no es algo lejano, sino que ya hoy está vigente. Hoy lo estamos usando, hoy lo estamos contratando, hoy ya estamos comenzando a tener problemas, hoy ya he tenido que ver oficios construidos por colegas donde utilizando esta inteligencia artificial a veces se cometen errores y traen normas que no existen, pero también utilizando inteligencia artificial se crean hasta imágenes y se crean y se generan verdaderas obras donde uno dice, venga, pero esta obra, esta imagen que se produjo acá, realmente le pertenece a la plataforma, le pertenece al creador de la plataforma o le pertenece a quien dio las instrucciones, es decir, a quien emitió los prompts sobre lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, estos prompts y es más, y que vamos a abordar más adelante, donde hay unos digamos, de mayor precisión y mayor especialidad, generan una serie de dificultades jurídicas a las que hoy vamos a hacer referencia. Con esta, digamos, ambientación general, yo quisiera saludar al doctor Mancipe, a la doctora Constanza, al doctor Palacio, si ya tienen las cámaras abiertas para que nos acompañen en este momento. No sé si ya les habilitaron desde la firma la posibilidad de habilitar su micrófono y su cámara para poderlo saludar y pues comenzar a plantear, digamos, la conversación al calor pues de este cafecito que planteamos hoy, como la doctora Adriana lo decía, estos cafetorios, la idea es que sean una conversación muy amena y muy fluida con todos y cada uno de ustedes para poder abordar estas inquietudes que nos asaltan a todos los que trabajamos en el ejercicio de la profesión. Adicionalmente, pues esto no es un tema netamente jurídico, es un tema donde el mercado siempre va un paso adelante. Hay un estudio de la consultora Boston Consulting Group que señaló que más o menos la mitad de las empresas y de las personas que utilizaron inteligencia artificial como herramienta hicieron un 12% de tareas más eficientes, un 25% de tareas más rápidas y con un 40% de mayor calidad. Esto demuestra que la inteligencia artificial tiene también una serie de bondades. Adicionalmente a esto, McKinsey, en un análisis que hizo en el 2024, y solo para darles una contextualización, señaló que más o menos las empresas que utilizan inteligencia artificial, imagínense nuestros contratistas del Estado, pueden reducir un 49% los costos y aumentan un 52% las ventas, lo que demuestra que también para los contratistas del Estado puede ser una herramienta bastante útil. No obstante, la OIT
señala también unos beneficios que pueden ser para los funcionarios públicos como trabajadores del Estado, en el que señala que entre el 26 y el 38% de los empleos de la región podrían verse influidos por la inteligencia artificial, donde entre el 8 y el 14% de los empleos podrían ver mejorada su productividad gracias a la inteligencia artificial. Pero también todo lo que tiene bondades también tiene de pronto algunos riesgos, que es que entre el 2 y el 5% estima la OIT podría correr el riesgo de que su labor quede totalmente automatizada, y desde esa perspectiva pues obviamente puede haber riesgos de reducción de empleos, que pues realmente el número que pone la OIT no es alarmante, porque realmente uno podría pensar en una transición para las personas que vayan a ser reemplazadas para desarrollar otro tipo de actividades. No sé si ya pudimos resolver el tema de cámaras y de audio. Me Doctor Jorge, confirmo. sí, ya Doctor, sí, no se ven en primer plano. Adelante, doctora María ya Constanza. Ellos estamos. ya Bueno, hace muy, ratico se pueden ver en la cámara. sí. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a Beltrán Pardo Abogados, a su directora, a la directora de Asuntos Legales por la invitación que nos hacen a participar en este cafetorio. Esperamos que sea de utilidad la información que vamos a compartir y que vamos a conversar el día de hoy. Hola a todos, feliz tarde. Espero que tengamos una conversación muy provechosa. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y el doctor Mancipe ya puede Muy activar. buenas tardes, estimados doctores, y a todos los asistentes al cafetorio, un especial saludo y con muchas ganas de empezar a hablar. Son temas novedosos, son temas actuales, y desde luego para abordar de una forma muy dinámica todas estas preocupaciones que hay en torno de este tipo de tecnologías, en especial para el sistema de compra pública. Un placer y muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por aceptar la invitación, porque aquí vamos a dar una visión tripartita a todos los que nos están acompañando. Tenemos más de 120 personas que están conectadas en este momento en este cafetorio y siguen creciendo, porque realmente es un tema de muchísimo interés. Yo creo que el tema de la contratación electrónica, con la que el doctor Andrés Mancipe nos va a acompañar para clarificar muchas dudas con relación al uso de la inteligencia artificial y todo lo relacionado con ella, con el tema de la propiedad intelectual de todo lo que se produce con el uso de las inteligencias artificiales y con la contratación de las mismas, que el doctor Palacio y la doctora Constanza nos van a ilustrar. Y la visión contractualista que vamos a poder conversar aquí con la doctora Adriana y con el suscrito, van a plantear algunas herramientas que esperamos sean de utilidad para todos los seguidores de Beltrán Pardo y para todos los asistentes a este cafetorio. Por esa razón quería empezar primero, doctor Andrés, y me perdona la doctora Constanza por no ser caballero, pero me parece importante dar una contextualización netamente técnica de lo que es la inteligencia artificial, porque es que realmente hablamos de inteligencia artificial y a veces la gente lo confunde con otros instrumentos, lo confunden con blockchain, lo confunden con cualquier tipo de automatización, digamos, electrónica, o con cualquier proceso sistematizado, y no entendemos claramente qué es verdaderamente la inteligencia artificial. Yo quisiera ir sobre el particular, mi querido doctor Mancipe, poder establecer una definición de inteligencia artificial, llevándolo de paso a la contratación pública. Si nos puedes contar cuál es como una aproximación conceptual, pero además de eso, cómo lo podríamos ver desde la visión contractualista, si fueras tan amable. Claro que sí, doctor Jorge. En principio, ustedes van a encontrar múltiples definiciones de inteligencia artificial, unas más técnicas, más desarrolladas, dependiendo del escenario de que se trate. Pero uno podría generar una definición de inteligencia artificial desde una perspectiva práctica de la siguiente manera: es soluciones tecnológicas que permiten que las máquinas aprendan con base en la experiencia, con base a la posibilidad de adecuarse a información nueva, algunas experiencias y actividades y desarrollos típicamente humanos, en la medida que la máquina va a poder realizar algunas de las actividades que un ser humano puede hacer sin ningún inconveniente. Es poder que la máquina entienda, desarrolle y se adecue, que a eso se le denomina aprendizaje, a una nueva información. Entonces, básicamente esa es una definición muy transversal, muy integral, muy neutral, por llamarlo de alguna forma, de inteligencia artificial.
Y la inteligencia artificial comprende varias funcionalidades, entre ellas ustedes pueden encontrar Machine Learning, es énfasis en el aprendizaje de las máquinas, de cómo las máquinas a través de sus algoritmos o de las redes neurológicas o neuronales que tengan, de acuerdo a su complejidad, pueden aprender y reaccionar de una forma mucho más rápida que lo haría un ser humano. Pero ese aprendizaje no incluye consideraciones propias que tenemos los seres humanos, doctor Jorge. Por ejemplo, el razonamiento abstracto, la imaginación, la creatividad. Por eso la inteligencia artificial, la lógica en que debe ser concebida es como una herramienta de apoyo. Y en la gestión contractual, en cualquiera de sus etapas, eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque nos va a apoyar a acelerar considerablemente varios de los hitos de la etapa contractual. En la planeación, en la selección, en la ejecución, en la liquidación, en el monitoreo y desde luego de la perspectiva de política pública nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial para determinar casos de uso que generen impactos determinantes y significativos en la política pública de contratación pública. Y eso es un tema bastante positivo del COMPES. Ya hay una interacción, ya hay una serie de responsabilidades, ya hay una serie de herramientas, y cuando uno lee detalladamente y también desprevenidamente el COMPES se va a encontrar con la palabra, yo hice ese ejercicio con una herramienta de inteligencia artificial, la segunda palabra que más se utiliza es capacidades. Fomentar las capacidades del sector público en el entendimiento, uso y apropiación y desde luego contratación de soluciones de inteligencia artificial. Yo creo que en la contratación pública, como vamos a discutir más adelante, hay una lista muy amplia de temas en los cuales la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante rápido y de una forma eficiente, y diría yo, y me atrevo a sentar una posición desde ya, sin que perdamos los trabajos, porque para eso no está hecha la inteligencia artificial. Sí, que es la mayor preocupación de las personas. O que pierdo mi trabajo o que tengo que usar algo nuevo para lo que yo no estaba acostumbrado a utilizar. Entonces, tengo que usar el SECOP, el CIGEP, la inteligencia artificial. O sea, un montón de cosas que nos ponen siempre a hacer a los usuarios y a los operadores de la contratación. Y yo lo que veo en la inteligencia artificial es que posiblemente nos va a reducir muchas de estas cargas. De hecho, ahorita que la doctora Adriana mencionaba lo de mi maestría, yo recuerdo que haciendo mi trabajo de grado, conocí el caso de Robotina en Brasil, donde efectivamente con el uso de inteligencia artificial y datos abiertos se pudieron identificar patrones de conducta de hechos de corrupción. Uno se imagina, oiga, la inteligencia artificial puede facilitarme la vida también para conseguir datos, no solo para una lucha frontal contra la corrupción, sino también, por ejemplo, para facilitar tareas como los análisis de sector, como la identificación de patrones o de requisitos para evaluar ofertas. Bueno, son cosas sobre las que vamos a hablar más adelante, y ahí viene justamente un poco la preocupación de muchas personas también, doctor Gustavo, y es, oiga, ¿qué desafíos presenta el uso de inteligencia artificial frente a la propiedad intelectual? Porque resulta que ahora las personas como lo decía el doctor Mancipe, ya ni siquiera quieren redactar nada, simplemente todo se lo dictan a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es la que redacta hasta poemas de amor. Entonces uno ya se imagina la inteligencia creando contratos, creando conceptos, creando otra serie de documentos hasta y productos de contratistas que se lo den a las entidades estatales hechos con inteligencia artificial. Bajo esa perspectiva, desde la visión experta, digamos tuya, ¿cómo ves esos desafíos legales para la propiedad intelectual, que me parece que en el Estado lo tenemos muy olvidado? En el Estado creemos que la cláusula pro forma de derechos de autor nos protege, y lo que he aprendido con ustedes es que no hay nada más alejado de la realidad que eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, doctor Jorge. Creo que es un tema que plantea muchísimos retos, porque definitivamente una es la velocidad a la que van estos desarrollos y otra muy distinta a la que va el pensamiento humano y la capacidad de regular estas situaciones. Por ahí dicen que Estados Unidos innova, Europa regula, China produce y copia, y los demás creo que ni aparecemos en ese mapa. Muy respetuosamente lo digo, o sea, como que ni estamos innovando, ni estamos regulando, ni estamos copiando, y estamos un poquito bastante atrás. Eso ya plantea un problema. Un segundo problema es que hoy en día
para uno como ciudadano de a pie o para uno como servidor público o como operador de cualquier, digamos, actividad que tenga que ver con inteligencia artificial, estamos enfrentando un reto de navegación porque estamos perdidos. O sea, todos los días nos hablan de un modelo nuevo. Y entonces, esa herramienta o esas herramientas que están diseñadas para facilitarnos la vida, hoy en día nos están confundiendo la vida. Porque no es sino que nos sentemos con colegas a hablar de cualquier tema, cualquier herramienta para procesar la información, y pues todos utilizan un modelo distinto, todos ven las bondades del uno y del otro, y ya de por sí nos estamos perdiendo un poco. Y ahí aparece un concepto que me parece bien interesante, y el doctor Mancipe seguramente lo podrá desarrollar mejor que yo, que es el de la explicabilidad de la inteligencia artificial, que creo que va a ser muy importante y va a ser muy trascendente para los procesos de contratación. Porque hay algo en la inteligencia artificial que funciona de tal manera que a veces no entendemos exactamente cómo es que funciona. No entendemos en nuestra lógica diaria cómo es que se producen determinados resultados, cómo se alimentó la inteligencia artificial para producir uno u otro resultado, cómo garantizamos que esos resultados sean, digamos, sólidos, que estén protegidos, que se proteja la información, que se protejan los datos, que no haya sesgos, es decir, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista tecnológico, tenemos cualquier cantidad de retos. Y usted me plantea y la invitación que nos hace es para que hablemos un poco de cuál es la vinculación de este tema con los derechos de propiedad intelectual. Y es que, claro, por un lado estamos en la discusión de esto que se produce, ese resultado que se produce con el uso de estas herramientas, de quién es, pero al mismo tiempo hay propiedad sobre la alimentación que se le da a la herramienta para que produzca un determinado resultado. ¿Qué tipo de derechos hay allí? En un prompt hay derechos de propiedad intelectual o no hay derechos de propiedad intelectual. Y el resultado le pertenece a la plataforma, nos pertenece a nosotros o es de dominio público. Y veremos que hay casos en donde se discute que una u otra es la posibilidad para resolver esto. Retos tenemos muchísimos. Y hoy en día la realidad es que regulación no tenemos. Tenemos el COMPES, voy a decir una cosa que, perdónenme ustedes, yo lo digo desde la óptica privada, un poco irrespetuosa a veces, pero es la lectura que uno hace a veces, es que un COMPES no se le niega a nadie ni a nada en Colombia. Entonces, pues, lo que diga el COMPES a veces es un poquito un saludo a la bandera, pero me parece que es un avance importante desde el punto de vista de plantear temas que son relevantes para tener una visión de futuro alrededor de la inteligencia artificial. Y uno de los temas es este de la propiedad intelectual. Y ahí que lo va a ceder el paso, porque esto es conversadito, si no es a la doctora María Constanza, es el tema de cómo solucionar un montón de desafíos que se nos presentan hoy en día desde el punto de vista regulatorio con la inteligencia artificial, y es los principios. En el derecho a autor, por ejemplo, hay unos principios que son fantásticos y que hoy en día son los que están permitiendo en Estados Unidos, en Europa y en muchos países donde ya se están dando discusiones, ya se están dando las primeras decisiones, y uno empieza a encontrar que a falta de una regulación expresa, estos principios empiezan a orientar las respuestas a esos interrogantes que se nos plantea con la inteligencia artificial. Y si de expertos en principios de derecho de autor queremos, pues acá está la doctora María Constanza, entonces, si les parece, le doy el uso de la palabra a ella para que continúe con esto. Yo quisiera darle el uso de la palabra a la doctora María Constanza, justamente complementando con algo que estaba tocando el doctor Palacio y que ya lo anunciaba el doctor Mancip, los prompts. Esto para los que trabajan en contratación pública realmente es absolutamente novedoso. Yo sé que aquí la mayoría de las personas que estamos acá no sabemos qué es un prompt. Yo quisiera solamente, y no sé si la plataforma da la posibilidad de levantar la mano. Yo quisiera que levantáramos la mano quienes sabemos qué es un prompt. Que la levanten ahí a través de la plataforma. Para hacer solamente un paneo general un sondeo muy básico, muy rápido. Correcto, para saber qué es un prompt. Sí. Muy bien. Bueno, más o menos van 14 personas y ya están bajando la mano.
15 o 16 personas. Bueno, Vamos a más o poner menos 16 interferencia. personas de 130 personas que estamos en este auditorio. Muchas gracias a las personas que levantaron la mano. Esto de los prompts, y para las personas que no lo saben, y les cuento, yo también he ido aprendiendo poco a poco de este ambiente cada vez más avanzado y más rápido. Realmente son las instrucciones iniciales con las que uno inicia la conversación con la inteligencia artificial. Cuando ustedes le dicen al ChatGPT o a Copilot, le dicen, oiga, quiero que me haga esto, y dan unas instrucciones. Y resulta que también hay unos prompts especializados que dan un nivel de detalle absolutamente técnico para poder generar una creación donde la inteligencia artificial tiene más instrucciones que puede tomar, digamos, de distintas fuentes de información, y digamos que pueden ser instrucciones que vienen de distintos orígenes para tecnificar un poco más la instrucción que se le está impartiendo a la IA. Con relación a eso, mi querida doctora María Constanza, la pregunta es, ¿a quién pertenece, digamos, o no a quién pertenece? La pregunta sería más bien, ese prompt, esa instrucción que se le da a la IA, ¿tiene protección de derechos de autor? Y ese prompt especializado, que digamos tiene mucha mayor especificidad en la instrucción, también lo tendría. ¿Habría alguna diferencia entre el prompt simple y el prompt especializado? Esa instrucción que yo le doy a la IA para crear algo, por ejemplo, una imagen, una foto, un video, ¿tiene una protección de derecho de autor, o solamente la creación que genera la inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias, Jorge, Pregunta de por la preparatorio. pregunta. Pregunta de preparatorio. Bueno, a raíz de tu pregunta quisiera como comentarles un documento muy reciente que emitió la Copyright Office en Estados Unidos, y precisamente analiza eso, el tema del prompt. Y llega y dice, bueno, para determinar, como decía el doctor Gustavo, si el prompt está protegido o no por el derecho de autor, tenemos que mirar si ese prompt tiene como la originalidad, la impronta personal, como un aporte creativo de quien lo realiza. Entonces, la US Copyright, yo no sé, Jessica, si me puedes ayudar a compartir la primera diapositiva que tenemos para la presentación de hoy, para el conversatorio. Resulta que la Copyright Office dice, mire, cuando usted le da la instrucción a la inteligencia artificial y simplemente le dice, le da una idea a la inteligencia, a la IA, para que genere algo, las ideas no están protegidas por el derecho de autor, razón por la cual el prompt, si quieres bajemos el siguiente, por favor. Y te agradecería si nos explicas la diferencia Sí, entre una idea y una obra, porque yo claro, creo claro que que sí. aquí no somos expertos en propiedad intelectual, aunque yo ya les he Gracias. aprendido mucho, les soy sincero, yo ya me siento un Bueno, aprendiz digno, pero claro que definitivamente yo sé sí, que para claro que los sí. contractualistas esto es un universo desconocido. Bueno, perfecto. Por favor, me confirman por el chat si están viendo la presentación. Sí, te Entonces, estamos viendo. quisiéramos contarles, este caso es un caso muy famoso que se presentó en la US Copyright Office, que es el de Sarja of the Dawn. ¿Qué pasó en esta obra? Resulta que la autora, que ven ahí, que tiene el libro en la mano, solicitó el registro de su obra ante la oficina de Estados Unidos. Cuando lo presentó, la oficina de Estados Unidos no sabía que era Midjourney. Entonces ella presentó autores, se colocó el nombre de ella y colocó el nombre de la inteligencia artificial. La oficina de Estados Unidos dice, voy a registrarla. Ella empieza a tuitear y a mostrar, ahora no sé cómo se dice, con ex, empieza a decir, oiga, mire, resulta mire, me dieron este registro ante la US Copyright Office, y es el primer registro que conceden a la inteligencia artificial. Cuando la US Copyright Office se da cuenta que le concedió derechos a Midjourney, que ustedes lo ven ahí, está en el circulito, dice, me equivoqué. Entonces le pregunta a la autora, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué parte usted hizo? O sea, ¿qué tiene un aporte creativo suyo y qué hizo Midjourney? Entonces ella contesta y dice, mire, lo que yo hice fue los textos, pero los dibujos, las historietas que acompañan los textos, los hizo la inteligencia artificial. Cuando sucede eso, ¿qué dice la US Copyright Office a partir de los principios del derecho de autor? Yo voy a proteger lo que haga el ser humano. Yo voy a proteger lo que hizo el autor, es decir, solamente los textos. Y le concede el registro de la obra, pero solamente frente a los textos y no frente a los contenidos que generó la IA, los contenidos gráficos que generó la IA. Que ese es un caso emblemático que ocurrió el año pasado.
Ahora, si quieres, me ayudas, Jessica, con el siguiente para hablar de los prompts y volver a la pregunta del doctor Beltrán. Pasemos a la ¿Ya están siguiente viendo? lámina. Sí, gracias. Ahí, ahí. ¿Qué es lo que pasa, Anterior. doctor? La anterior, la anterior. La de los gaticos. Eso, perfecto. Bueno, entonces, como algunos no saben qué es el prompt, es como las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial para que genere algo. Entonces, ¿qué dice la US Copyright Office? Que también, digamos, es aplicable al derecho colombiano. Si yo le doy a la inteligencia artificial un prompt, pero miren que aquí está el prompt bien detallado, arriba está como lo utilizó la copyright y abajo yo hice la traducción del prompt. Le dice, pínteme un gato con gafas, fumando una pipa, que se vean, ahí dice plano medio, madera, que hayan truenos, tormenta, lluvia. Y si ustedes se dan cuenta, utilizó el mismo prompt que utilizó la Copyright Office de Estados Unidos y el dibujo que se genera es distinto. El contenido que se genera es distinto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial genera un resultado aleatorio. Entonces, en ese caso, la US Copyright dice, ¿dónde está el aporte creativo? Si bien es bien detallado el prompt, lo cierto es que lo que se genera es aleatorio y la persona no tiene un control, o el output, que es el resultado que genera la inteligencia artificial, no tiene como el aporte o la impronta personal del creador. Ahora, si quieres, pasemos a la segunda imagen, a la otra diapositiva. Miren aquí en este caso, esto se registró ante la US Copyright Office. ¿Qué hizo el autor? El autor pintó a mano el dibujo que ustedes ven a su izquierda y le dio de input a la inteligencia artificial el dibujo y el prompt. Y como resultado sale la imagen que ustedes ven a la derecha, que obviamente fue generado por la IA. Entonces, aquí, ¿qué dice la US Copyright? En estos casos, sí se ve que el output tiene la impronta, tiene el sello personal del creador, y en este caso, esta obra sí fue registrada ante la US Copyright Office. Entonces, digamos que, Jorge, tu pregunta, como en todo el derecho, depende. Depende. La palabra mágica. Sí, la palabra mágica de los abogados. Entonces, el punto es, ¿qué aporte creativo doy yo que se pueda reflejar en el output para que esté protegido por la propiedad intelectual? Si solamente doy una idea, y además pienso una cosa, Jorge, la propiedad intelectual protege el esfuerzo intelectual. Si yo le digo a la inteligencia artificial, píntame unos dragones en un atardecer, y se me genera, ¿dónde está, digamos, ese esfuerzo intelectual, ese aporte creativo? Uno no lo ve. Pero si hago como en este caso que les estoy mostrando acá, en donde él ya ha pintado algo, le da un prompt y genera algo nuevo, ahí obviamente es protegido por la propiedad intelectual. Entonces, en este documento que les comento, que los invito a revisarlo, en la anterior diapositiva está el link para que puedan acceder al documento, la US Copyright dice, depende. Vamos a mirar dónde está la contribución humana, y si hay contribución humana, está protegido por el derecho de autor. Si no hay contribución humana y simplemente yo doy ideas, ahí no estaría protegido por el derecho de autor. O sea que, como diría Jarabe de Palo, todo depende. Más o menos sí. Muy bien, pues entonces, doctora María Constanza, doctor Palacio, o sea, digamos que el prompt podría tener protección o la obra creada con el prompt. ¿Cuál de las dos sería la que tendría protección? O la una tendría protección o las dos quedarían protegidas cuando yo protejo la obra. Porque, digamos, me queda claro que no se puede registrar, digamos, la creación de una inteligencia artificial si, digamos, la creación es más de la inteligencia artificial, pero eso termina volviéndose subjetivo. ¿Cuál sería el parámetro objetivo para establecer cuál sería el parámetro para decir que realmente hasta qué punto tuvo mayor incidencia el prompt? Eso significaría que la protección operaría más para prompts especializados o de qué depende. Para ser muy original con la respuesta, entonces en efecto depende. Sí, no creo que aquí haya un parámetro Objetivo. objetivo como uno quisiera, porque realmente hay una carga argumentativa siempre importante en estas cosas para entender, y usted lo preguntaba ahorita, bueno, ¿y cuándo esto dejó de ser una idea y empezó a ser una obra? Ese es, doctor Jorge, un porcentaje muy alto de los casos y de las disputas en materia de derecho de autor, porque siempre nos nutrimos de los trabajos preexistentes, ¿sí? De hecho, es una discusión hoy en día con los modelos de inteligencia artificial, porque ellos pues, no aprendieron de la nada, tuvieron que ser alimentados, y los dueños de derechos sobre la música, sobre películas, sobre textos y demás, reclaman
a estas plataformas, a estos sistemas, la utilización de sus contenidos para enseñarle a su herramienta. Pero las herramientas dicen, pero qué pena, pero lo que está arrojando, lo que está saliendo es distinto, es nuevo, ¿sí? Entonces, pues realmente es lo mismo que la actividad humana. Cuando yo soy pintor, pues normalmente no nazco con la habilidad de pintar, sino que aprendo. Veo pintores, me inspiro en pintores, lo mismo ocurre en la literatura y lo mismo ocurre en muchas cosas. Si quieren, más adelante podemos hablar de qué pasa con los textos legales, los formatos de Claro. contratos, porque siempre está planteada esa discusión de qué ocurre en esos escenarios y si eso está protegido o no está protegido por derechos de propiedad intelectual. Entonces, yo no me atrevería, por lo menos, a plantear que un prompt no puede estar protegido por derechos de propiedad intelectual. Puede ser tan específico, tan desarrollado, puede tener unos elementos en donde se observe la originalidad y la creatividad que son necesarios para predicar la existencia de una obra. Pueden ser tan básicos que yo diga, ahí lo único que hay es una idea y las ideas no están protegidas. Y pues ahí ya tendremos un escenario muy amplio para discutir. Entonces diría que tanto con lo que alimento con el prompt como con lo que resulta, podemos hablar de la existencia o no de derechos de propiedad intelectual en favor de una determinada persona. Bueno, me encanta la aclaración porque para cuando uno va a diseñar justamente estas cláusulas desde la contratación pública, yo creo que va a ser absolutamente relevante que tengamos precisión respecto de qué queremos, cómo lo queremos y también desde el punto de vista de la planeación, la selección, la ejecución. Esto nos comienza a generar una serie de inquietudes y preguntas que yo quisiera entrar en acción para comenzar a responderlas. Más o menos, y ya entrando como en el tercer segmento que teníamos previsto para el día de hoy, una de las grandes preocupaciones que tenemos en la contratación pública es, venga, ¿cómo puedo yo utilizar o aplicar la inteligencia artificial en la planeación y en la selección de proveedores, en toda esa etapa precontractual? Bien sea cuando voy a contratar la inteligencia artificial o cuando yo la voy a utilizar para poder utilizar, digamos, datos o construir los documentos precontractuales o simplemente incluso para evaluar ofertas. Hay unos datos interesantes de la Universidad de Carolina del Sur, donde efectivamente ha señalado que más o menos en una encuesta realizada a más de 1.000 personas, la percepción pública de, digamos, sobre la inteligencia artificial es que efectivamente está incidiendo hasta en las campañas políticas. Luego uno diría, bueno, en el sector público esto definitivamente ya no podemos ser ajenos a que esto ya es una realidad en el sector público y evidentemente puede ayudar a los proponentes, por ejemplo, a generar digamos, mayores eficiencias para el Estado, puede ayudar a que la misma administración pública pueda tener que, incluso cuando haga el análisis de necesidad y conveniencia, tomar la decisión de no contratar, porque precisamente con la inteligencia artificial puede ser modelos predictivos que pudiera establecer cuáles son los niveles incluso de riesgo de un contrato. Aquí yo quisiera contar un poco con la visión del doctor Mancipe, que conoce la contratación y conoce conoce la contratación pública, pero también conoce la contratación electrónica. Y creo que conociste muy de cerca tal vez una de las aplicaciones que ya funcionan en Colombia y que la tiene Colombia Compra Eficiente, que es J, ¿cierto? Que es un modelo de inteligencia artificial que tiene Colombia Compra Eficiente para justamente tratar de resolver preguntas, resolver inquietudes de la ciudadanía. Es, digamos, una herramienta que Colombia Compra dispuesto para el efecto y hay otros usos y aplicaciones, digamos, en el Estado, pero yo quisiera plantearle al doctor Mancipe cómo ves estas aplicaciones de la inteligencia artificial en la contratación estatal y con estos aplicativos como J y cuáles otros que tú conozcas en el Estado digamos, ya son ejemplos a tener en cuenta a la hora de comenzar a explorar la inteligencia artificial en lo público. Esta es una súper interesante pregunta, doctor Jorge. A ver, el tema de inteligencia artificial en el sistema de compra pública se puede ver desde dos perspectivas. Una necesariamente es cómo compramos inteligencia artificial. Y en Colombia desde hace mucho tiempo se está comprando inteligencia artificial y con unos resultados buenos, aceptables, medibles, comprobables y otras experiencias no tan buenas, precisamente por lo que mencionamos antes, hace unos minutos. La regulación que hace falta, la aplicación de principios, la aplicación de postulados éticos, la verificación, la validación, la explicabilidad, el sesgo, pero necesariamente
desde la utilización, por ejemplo, un vehículo de compra como el Acuerdo Marco de Precios de Nube Pública cuarta generación, ahí se ha comprado las soluciones, los aplicativos, los stacks que se necesitan para desarrollar inteligencia artificial. Tú pones el ejemplo de Jota y es un ejemplo claro de un chatbot de no una dificultad mayor. Un chatbot hoy en día se puede estar montando una página web de una entidad en 8 horas, facilitos, 6 horas, pero también hay casos que han sonado mucho. Por ejemplo, el caso de, en época de pandemia, el ICFES hizo las pruebas de estado utilizando Recognition, aplicaciones de Recognition, de inteligencia artificial para hacer las pruebas virtuales en la pandemia y que los estudiantes lo hicieran de una forma transparente, buscando evitar los fraudes. La máquina que corría en nube pública podía advertirle al evaluador que había un estudiante que estaba copiando. Y eso significó un gran éxito para la educación en el país, porque todos estábamos aislados, o la mayoría. Yo no tuve aislamiento porque en esa época era servidor público, y en ese orden de ideas, ese fue un caso de referencia muy importante, porque probó que la inteligencia artificial, la tecnología, y en especial un entorno donde todas estas soluciones corren de una mejor forma, como la nube pública, pues efectivamente genera impactos medibles. Otro ejemplo también muy importante es que tuvo el ICBF en un momento, era una inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial con el cual evaluaba a sus proveedores de los contratos de fomento. Y evidentemente ese es un ejemplo que puede ayudarnos a mostrar que en algunas ocasiones lo que necesita el Estado es fortalecer las recomendaciones que han dado desde la Unión Europea en Estados Unidos, de que primero las regulaciones sean vía contrato con base en unos principios establecidos, si es del caso por el legislador, y segundo, que debe haber necesariamente un acompañamiento humano de todas estas tareas. Aquí en el caso del ICFES hubo unos problemas que no me atrevo a señalar unos que sean de consideraciones penales ni nada de eso, sino hubo una desviación de sesgo en la forma en que no solo se incluían los prompts en el modelo, sino en la construcción de los algoritmos. Los algoritmos son la base fundamental de un modelo de inteligencia artificial. El algoritmo es lo que le enseña a la máquina a pensar y a tomar decisiones. Y si evidentemente hay manipulación humana, que es el principal riesgo de la inteligencia artificial, sesgada, violando el principio de transparencia, de beneficio colectivo, de no discriminación, etcétera, etcétera, pues evidentemente el resultado no se va a deber tanto a la solución, sino a la forma en cómo se parametrizó por parte del humano. Entonces, esto significa que hemos comprado inteligencia artificial durante más de 6 años en Colombia y hemos tenido muy buenos resultados, y en las etapas de planeación esto significa que las entidades tienen que hacer una valoración costo-beneficio muy importante, saber qué tiempos van a simplificar, las interacciones que van a tener con los ciudadanos, quién es su cliente final, su usuario final, porque todo esto debe estar hecho para el usuario final, que es el proponente, el contratista o el ciudadano. Ahora, desde otra perspectiva, la inteligencia artificial debe servirle al sistema, no que se compre dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, hay casos de referencia como Zorro en Ucrania, donde a punta de inteligencia artificial, sector privado y sector público se unieron y detectaron las mallas de contratación y redes de contratación más grandes del país, donde estaba ubicado a quién se le asignaban ciertos contratos, cosa que más o menos ya funciona con la Contraloría General de la República a través de este equipo especializado que utilizan una herramienta muy similar a la que utilizaba Zorro o la que utilizaban en Ucrania. Y evidentemente nos puede servir para planificar, nos puede reducir un montón de tiempo el análisis del sector, nos puede reducir muchísimo la posibilidad o lo cual va a ser ese perfil de proponentes que queremos en términos de capacidad financiera, de capacidad organizacional, y desde luego nos permite también con muchísima eficiencia poder evaluar. Nos permite evaluar siempre y cuando obviamente se garanticen mecanismos de control, seguimiento humano, se garantice transparencia del procedimiento. Eso, por ejemplo, doctor Jorge, tu pregunta debería estar en el pliego de condiciones. Voy a utilizar esta herramienta que tiene estas funcionalidades y desde luego
que todos los que participan en ese proceso conozcan para poder prepararse frente a un eventual traslado del informe de evaluación. Si no existe esa transparencia, el proceso muy seguramente va a terminar en un fracaso, porque de ahí la importancia, como bien lo decía el doctor Gustavo, de los principios. Y en esto lleva una serie de principios que, es más, nuestra Corte Constitucional ya adaptó para la rama judicial, y en diciembre ya hubo un acuerdo del Consejo Superior desarrollando esos principios, pues desde luego son parámetros que hay que tener en cuenta. Entonces, otra forma de comprar bien inteligencia artificial es optimizar los recursos y el tiempo. ¿En qué sentido? En que llegar a un nivel de desarrollo de capacidades y habilidades de inteligencia artificial puede requerir muchísimo tiempo y muchos recursos. Entonces ya hay aplicaciones que tienen ya el stack, las cosas mínimas para ayudarle a Colombia Copreficiente, por ejemplo, a poder tener J en 8 horas. Chatico en Bogotá, les cuento esta anécdota, Chatico en Bogotá se desarrolló en 6 horas y a las 7 horas ya la gente sabía dónde iba a haber un racionamiento de agua en la época más dura que tuvimos de sequía. Entonces, lo importante de este mensaje, doctor Jorge, es que la inteligencia nos sirve para el sistema y la inteligencia se está comprando dentro del sistema. Donde estamos un poquito colgados es en la inteligencia para el sistema, para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, para hacer o para tener o contar herramientas supremamente valiosas para aplicar el modelo de abastecimiento estratégico, por ejemplo. Inclusive también puede pensarse en una aplicación que nos ayude a solucionar estos problemas que tenemos diarios con los procesos en materia de precios artificialmente bajos. Claro, la base fundamental es que tanto SECOP como las demás fuentes de información que estén en datos abiertos, en data lakes, donde se pueda correr información, buscarla, hacer la analítica de datos, sean de calidad. Porque si la información no es de calidad, ese es un gran reto que va a tener el modelo de inteligencia artificial. Porque seguramente el output que va a generarnos con información de base que no está bien parametrizada, estandarizada, que no es clara, que no es consolidada. Por ejemplo, muchas entidades que apenas empiezan un camino en SECOP 2 no llenan todos los formatos, no llenan los formularios, etcétera, etcétera. Pues ahí va a haber una captura de información que va a tener serios problemas para la solución, para el modelo. Entonces, y doctor Mancipe, ahí yo quiero hacer un paréntesis porque quiero que dividamos la conversación como en dos momentos. Una pregunta que te quiero hacer para que la vayas masticando en este momento sobre lo que mencionaste, y mientras la vas masticando quisiera lanzarle una pregunta al doctor Palacio justamente en relación con una inquietud que nos hace uno de los asistentes al cafetorio. La pregunta, doctor Mancipe, que yo quisiera que fueras revisando es cómo tener cuidado o cómo blindar a la administración pública justamente el sesgo de la información. Ese sesgo de la información que puede traer aparejada una inteligencia artificial. ¿Cómo evitar que eventualmente, si yo estoy haciendo el análisis de sector, si estoy definiendo requisitos o estoy evaluando ofertas, cómo blindar a la administración de que eventualmente no vaya a generarse un sesgo algorítmico en la plataforma, en la inteligencia artificial que pueda poner en riesgo la transparencia del proceso? Esa pregunta quisiera que la tuvieras ahí mientras le hago una pregunta al doctor Gustavo y a la doctora Constanza. Yo creo que los dos me pueden ayudar a responder esta pregunta. Resulta que Santiago nos pregunta a través del chat de nuestra conversación de Teams que efectivamente digamos, él piensa que lo que distingue la creación o una obra o que es de objeto de protección y lo que es el grado de participación en la inteligencia artificial. Él dice, en síntesis, el esfuerzo intelectual debe ser dominante y que la inteligencia artificial solo se encargue de mejorar o refinar la obra inicial, pero que no termine alterando la idea inicial para preservar la originalidad de la obra. Aquí yo algo que le he aprendido a la doctora Constanza es el tema de la transformación de la obra. Entonces, ¿hasta qué punto la transformación que hace la inteligencia artificial sobre mi idea? Por ejemplo, la foto que tú ponías ahorita me pareció un ejemplo genial, absolutamente ilustrativo. Esa transformación que hace la inteligencia artificial lo constituye en una nueva obra, sigue siendo la misma obra, o aquí cómo funciona el tema de las ideas versus la creación de obras cuando tenemos este tipo de situaciones. No sé si fui claro con la pregunta.
Sí, doctor Jorge, quisiera, y me parece muy oportuno el comentario que hace el doctor Santiago en Santiago. el chat. Y es, en efecto, ese es uno de los criterios que se tendrán en cuenta en el debate para saber si lo que hay es una idea y qué tanto fue la contribución de la inteligencia artificial. A veces uno alimenta la herramienta, por ejemplo, con todo un ensayo, con todo un discurso alrededor de un tema, y la inteligencia hace unos ajustes que es similar a lo que antiguamente ocurría cuando un editor o un corrector de estilo mejoraba. Digamos que la participación no diluye lo que ha sido el trabajo humano. Creo que ese es un criterio válido para determinar en un caso u otro si estamos en presencia de una obra de una obra y como tal que se pueda justificar o que se pueda argumentar la existencia de un derecho de autor sobre esa obra. Que si es solo el resultado de la máquina, si predomina lo que la máquina está haciendo o lo que el sistema, no quiero decir máquina, lo que el sistema está haciendo, pues seguramente ahí no estamos en presencia de algo que sea susceptible de protección por parte del derecho de autor. Yo le digo Skynet, doctor Gustavo. Sí, digamos que sobre eso y un poquito yendo a la propuesta que ustedes hacían en el título de la ciencia ficción, hay mucho de lo que hemos visto en la ciencia ficción que es como provocador alrededor de lo que va a pasar. Seguramente estamos todavía muy lejanos, pero sí estamos viviendo una realidad que se hace compleja. Yo en estos días hacía la comparación y pensaba, ¿qué ocurriría si a nuestra versión de hace 20 años le entregáramos un teléfono móvil con las facilidades que tienen los teléfonos móviles hoy en día, con la cantidad de herramientas? Creo que medio enloqueceríamos un poco, porque en esa época no estábamos acostumbrados a recibir mensajes todo el día, a recibir correos todo el día, a que todo el mundo esperara que contestáramos los mensajes y los correos inmediatamente, y fuera de eso hoy en día con herramientas que nos permiten procesar y mejorar lo que estamos haciendo. Sería difícil asimilar eso, ¿sí? Hoy en día nos cuesta un poco también asimilar en este mar, digamos, de muchas cosas que hay alrededor de la inteligencia artificial, y eso lo alimentamos un poquito con la fantasía y con la idea de los sistemas que pueden lograr cierta autonomía e inclusive que pueden lograr cierto control. Creo que todavía sí estamos muy lejos de eso. Espero, confío en que eso sea así. Y la doctora María Constanza va a hacer referencia a lo de la transformación de la obra, creo. No, yo a hacer referencia a la pregunta que tuvo, a lo que plantea el doctor Santiago en el chat, y es que, en efecto, cuando se va a determinar si algo es protegible o no por el derecho de autor, lo que se mira es cuál es el tipo de contribución que hizo el ser humano. Porque como manifestamos en la anterior intervención, el derecho de autor protege las creaciones intelectuales originales, es decir, tiene que haber una persona detrás de esa creación. Entonces, lo que se tiene que mirar en efecto es qué tipos de contribuciones hizo el ser humano al momento de generarse ese resultado de la inteligencia artificial. Y como usted también bien lo menciona, digamos en el artículo que les comenté, se dice, mire, si la contribución simplemente fue dar una idea, pues la idea no es protegida por el derecho de autor porque no está la impronta, no está el sello personal del creador. Ok, pero si usted en el input, que es lo que usted le va a dar a la inteligencia artificial para que genere el output, usted ya tiene un input como que tiene su impronta, su sello personal, ahí podría haber sobre el resultado, que ya no es aleatorio, sino que ya se restringe, porque precisamente uno le da un input específico a la máquina, pues ahí ya podría estar protegido por el derecho de autor. La misma US Copyright Office menciona un caso de que, por ejemplo, Jorge, yo escribo un libro en primera persona. Le digo a la inteligencia artificial, pásame este libro a tercera persona. Pero toma como base una obra que yo he creado. Entonces, lo que se dice, bueno, entonces eso sí podría estar protegido. Y otra cosa que no alcancé a mencionar en la intervención pasada es que la inteligencia artificial a veces te permite editar, modificar y crear. Entonces, tú le puedes decir, genéreme 5 fotografías de un paisaje. Ok, uno escoge este paisaje, después uno mismo empieza a hacerle el río, le agrega una casita, le agrega un globo, ahí ya hay un aporte creativo y por supuesto que ese aporte creativo es el que está protegido por la propiedad intelectual y por el derecho de autor. Pero definitivamente hay un caso muy famoso en Estados Unidos en donde se le dio la instrucción a la IA y generó un documento, un contenido. Este contenido, porque solamente se le dio la idea, no es protegido por el derecho de autor. Ok, excelente. ¿Vale? Creo que quedó súper claro el tema No de sé, las ideas doctor y el Santiago, tema. sí.
y el tema de los prompts y hasta dónde son protegibles. Yo quisiera, doctor Mancipe, si pudiéramos hablar de este tema que nos preocupa a todos tanto, y es el tema pues, de la transparencia y la corrupción, y ahora con la inteligencia artificial, que pueda llegarse a generar algún tipo de sesgo en cuanto al manejo de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos mitigar un poco ese riesgo o cómo lo ves tú desde tu experiencia? Mira, doctor Jorge, para evitar la manipulación de inteligencia artificial, los entes más especializados en la materia han generado una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Entonces, la primera de todo es, ojo con las bases de donde se extrae la información. Deben ser bases confiables, fidedignas, y ojalá que tengan unos periodos de actualización muy eficientes y muy próximos. Segundo, la construcción de auditorías regulares, tener sistemas de verificación, la transparencia en los procesos, una multiplicidad de niveles de control. Eso evidentemente necesitaría, por un ejemplo, el replanteamiento de la arquitectura institucional de varias de las oficinas de tecnología de las entidades, y una de las más importantes, la participación humana activa, constante seguimiento sobre lo que está haciendo la inteligencia artificial y la persona que está detrás, o como se dice coloquialmente en el argot tecnológico, la capa 8. La capa 8 es uno es la capa 8. Capa 8, hace rato no escuchaba esa expresión. Sí, la capa 8. Entonces, el problema de capa 8 es que Mancipe no pudo aprender la inteligencia artificial. Que haya documentación detallada de los procesos que se están incluyendo en los procesos selectivos de contratistas, y constantemente correrle pruebas de seguridad, que eso nos va a ayudar a evaluar los sesgos, y que, fundamental, todos estos temas, en el marco de un proceso contractual, por ejemplo, querido Jorge, deben tener protocolos de validación. Claro. O sea, esto no es simplemente compremos la herramienta, metámosla en nuestro proceso contractual, vamos a evaluar, o como bien decía algunos de los comentarios del chat, comparemos si se está cumpliendo preguntipo o no. No, eso va aparte, con transformación humana, más la adopción de procesos internos en la gestión contractual de la entidad que cumplan con estos 9 o 10 parámetros que te acabo de mencionar. Muchas gracias, doctor Mancipe. Yo quiero contarles que, ya le doy la palabra al doctor Palacio, que capa 8, para los que no saben, yo le aprendí a mi hermano que justamente trabaja en temas de tecnología. Vayamos proyectando, Jessica, por favor. Es que capa 8 se le dice cuando los ingenieros de sistemas van a atender un usuario, y entonces el usuario no sabe utilizar la plataforma, y entonces dicen, ay, es que mi equipo no sirve, y luego el ingeniero va y ve que el equipo sí servía, sino que era el usuario el que no lo sabe usar. Entonces el código para decir es usuario poco hábil para el manejo de la tecnología, capa 8 del código general con el que usan este tipo de definiciones, y hace rato no lo escuchaba y me pareció muy divertido. Doctor Palacio, ¿querías agregar algo? Sí, doctor Jorge, solo hacer un pequeño comentario, y es que cuando nosotros pensamos en sistemas de inteligencia artificial, utilizamos mucho digamos, la preocupación alrededor del sesgo, y que queremos que la herramienta no tenga sesgos, y a veces es como si dijéramos que los humanos no los tenemos, ¿sí? Como si los humanos estuviéramos indemnes a ese tipo de situaciones. Sí. Y hay simplemente una recomendación de una lectura que me parece muy interesante, que es de Daniel Kahneman. Tiene 2 libros, uno Pensar rápido, pensar despacio, y otro que se llama Juicio, que escribió con otra persona, premio Nobel de Economía, economista, psicólogo, en fin. Y él hace un análisis muy interesante de cómo pensamos, ¿sí? Cómo pensamos los humanos, por qué nos equivocamos, por qué tenemos sesgos, por qué a veces no somos, casi nunca, objetivos en nuestras apreciaciones y en nuestros juicios. Yo creo que eso que tenemos que aprender de nuestra experiencia humana es lo que tenemos que lograr transmitirle a la inteligencia, a los sistemas de inteligencia artificial. Y tenemos, antes que pensar en que el sistema va a ser muy eficiente, comprender cómo es que nosotros mismos operamos, cómo es que nosotros mismos razonamos, para evitar precisamente esos sesgos. Era simplemente como esa No, qué buen anotación que quería hacer. aporte.
Bueno, doctor Palacio, no, muchísimas gracias por el aporte, porque justamente yo estaba pensando en lo mismo, en que también, digamos, los humanos somos sesgados porque tenemos una serie de prejuicios, de valores, experiencias, y finalmente la inteligencia artificial es una creación humana. O sea, por definición ya la inteligencia artificial va a tener, digamos, algún tipo de sesgo. Lo que no queremos es que sea un sesgo hacia la corrupción, pero que sesgos va a tener y claramente me parece ilustre. Pero sí te quiero pedir un favor inmenso porque yo sé que aquí toda la audiencia quedó interesada en el nombre del libro. ¿Cómo es que se llama el libro y de qué autor, por favor? Es Daniel Kahneman y tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Si lo escriben en Google, inmediatamente lo encuentran la referencia. Y el otro se llama Juicio. Juicio. Es muy Buenísimo. bueno para Y los pensar rápido y abogados, es pensar muy bueno despacio. y para el público en general creo que es fantástico. Genial, doctor Palacio. Muchas gracias por el aporte. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis muy rápido porque después de este paréntesis, ya para entrar en la recta final del cafetorio, vamos a hacer preguntas muy complejas relacionadas con el tema de si los datos que se producen con relación al uso de la inteligencia artificial son protegibles o no, porque hasta ahora el doctor Palacio y la doctora Constanza han dicho las ideas no, pero no hemos hablado de los datos. Así que todavía no se pueden desconectar del cafetorio. Además, vamos a abordar con el doctor Mancipe también cuáles son los desafíos para contratar la inteligencia artificial desde la administración pública. ¿Qué tips les vamos a compartir para que ustedes puedan comenzar a pensar en esos procesos de contratación y otros temas de interés? Les contamos que hemos cumplido 10 años. Estamos de aniversario y hemos cambiado nuestra imagen. Por esa razón, nuestra imagen ahora es Beltrán Pardo. Y punto. Somos Beltrán Pardo y esa es la nueva imagen que, digamos, estamos compartiéndoles el día de hoy para contarles que nos estamos renovando, que nos estamos refrescando para poder brindarles mejores servicios a todos nuestros amigos de la contratación pública, donde queremos poder ser más cercanos a ustedes, queremos poder seguir brindando servicios, poder seguirles acompañando a través de este tipo de eventos que generamos y esperamos poder ser cada día más eficientes, más efectivos en las soluciones que le brindamos a nuestros clientes y a todos nuestros amigos de la contratación. Por esa razón, pasemos, Jessica, a la siguiente, por favor. Nosotros pues hemos preparado este video con mucho cariño para ustedes. Me confirman si lo escuchan, por favor. Mil gracias. Tienes que desactivar el silencio, Jessica, porque no se oye el video. Bueno. Ya vamos a compartirles el audio del video y tienes que desactivar el silencio tuyo, Jessica, para que pueda escucharse el video. Pero sí, estamos en este proceso de renovación. También les contamos que en próximos días vamos a poner en operación nuestra página web. Sabemos que ustedes nos vienen diciendo hace un par de semanas que no encuentran la página para descargar todos los contenidos que publicamos. Entonces les contamos que próximamente van a tener nuestros contenidos de nuevo en la red. ¿Listo? Entonces, Jessica, arranquemos con el video a ver si lo logramos escuchar porque... Listo, bien.
Bueno, pues les cuento que esto lo hicimos con inteligencia, pero no artificial, sino de nuestro maravilloso equipo de trabajo que está a cargo de que todos estos servicios que brindamos a la comunidad jurídica puedan ser de utilidad para ustedes, que así lo hacemos con todo el amor, con todo el corazón. Les queremos recordar que en Beltrán Pardo estamos asesorando en temas de compra pública, pero también en temas de propiedad intelectual. Justamente llevamos 5 años con la doctora Constanza, con el doctor Palacio, asesorando en estos temas. Estamos asesorando en temas de contratación pública y en temas de fintech, contratación electrónica, con el doctor Mancipe y otros expertos que nos están apoyando también en estos temas. Tenemos procesos de formación y capacitación, asesorías en asuntos de fortalecimiento de capacidades institucionales, rediseño institucional, manuales de funciones, manuales de contratación, manuales de propiedad intelectual, que ya hemos hecho un par con nuestro maravilloso equipo que nos apoya en estos temas, defensa judicial y derecho urbano, donde hemos apoyado a muchas entidades territoriales a reglamentar sus instrumentos del POT, entre otras áreas y servicios profesionales, donde tenemos un equipo interdisciplinario con financieros, ingenieros, abogados de distintas disciplinas para poderlos acompañar en estos procesos de asesoría jurídica. Entonces, para retomar de nuevo, y pues muchas gracias al equipo de Beltrán por ayudarme con este pequeño compartir. Queremos compartir la noticia de que hemos refrescado nuestra imagen, que estamos próximos a publicar la nueva página web que va a tener mayores secciones donde van a encontrar presentaciones, van a encontrar boletines, van a encontrar los conceptos y sentencias que compartimos de las autoridades en la materia y los propios que vamos a compartirles con ustedes. Así que deben estar atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a lanzar muy próximamente ese espacio para podernos encontrar más cerca con ustedes. Pero resulta que este tema no se ha acabado. Resulta que en materia contractual, en la ejecución de los contratos, yo me voy a enfrentar a una serie de desafíos muy importantes, y es la creación que genera el contratista con la inteligencia artificial, la creación o el uso de la inteligencia artificial para vigilar que el contratista cumpla el contrato. Y ahí hay una serie de preguntas relacionadas justamente con los datos. Doctor Gustavo y doctora Connie, yo quiero preguntarles cuál es la diferencia entre una idea, un dato y una obra, y cuando el solo hecho, y es que esto nos lo preguntó un cliente público hace poquito, lo tuvimos que resolver con el equipo de propiedad intelectual justamente, y hay un tema contractual, de un incumplimiento contractual de un contratista, donde efectivamente se encargaba, parte del contrato era recaudar datos a nivel nacional y entregárselos a la entidad, pero de una manera, digamos, estructurada. Entonces, la pregunta en este tema de inteligencia artificial, mis queridos doctores expertos en propiedad intelectual, es ¿cómo funciona allí el tema de la propiedad intelectual? ¿Hasta qué punto la entidad puede utilizar esos entregables del contratista si surge una controversia? ¿Y hasta qué punto no? ¿En qué momento eso es una simple idea, o es un dato, y si este dato es protegible o no por el derecho de autor, o si en realidad es una obra y la entidad tiene que resolver primero la controversia para luego sí poder utilizar el producto del contratista? Esta es la vida real. En esto es donde uno ve la propiedad intelectual y sus efectos en los contratos estatales, y ahora con la inteligencia artificial pues los desafíos serán mayores. Quisiera que nos pudieran explicar y enseñar un poco sobre ese tema, doctor Gustavo y doctora Con. Sí, claro que sí. Bueno, volvamos a los principios del derecho de autor. Yo creo que esos son los que nos ayudan a resolver estas dudas que se pueden generar también en las entidades públicas. Hay un principio de derecho de autor que dice: el derecho de autor no protege las ideas, sino protege la forma en que las ideas se expresan. Entonces, yo les digo a ustedes, tengo una idea de escribir un libro sobre la propiedad intelectual y la contratación pública. Y resulta que el doctor Jorge, como ya sabe tanto de propiedad intelectual, dice: pues yo puedo hacer el libro. Yo puedo hacer el libro. Pero soy un principiante. Exacto. Y llega el doctor Jorge, empieza a escribir el libro sobre el derecho de propiedad intelectual y la contratación pública. Ahí, ¿qué hice yo? Yo simplemente te di una idea aquí en el conversatorio de lo que podría ser un libro. Pero ¿quién materializó esa idea? Jorge. ¿Quién es autor? Jorge. María Constanza no es autora porque simplemente dio la idea. Ahora, sigamos con nuestro ejemplo. Si en ese libro tú empiezas a dar datos relacionados con cuántos contratos se firman con el Estado y todo eso, esos datos no están protegidos por el derecho de autor, porque recordemos la definición de obra. Dice: creación intelectual original susceptible de ser reproducida en cualquier medio o forma, pero tiene que
no tiene que ser algo que nazca de ti, que tenga tu sello, tu impronta personal. Y un dato no está protegido por la propiedad intelectual. Entonces, frente al caso que tú nos comentabas, lo que hicimos es, bueno, ¿qué fue lo que generó este contratista? ¿Qué entregó? Entregó datos. Ok, si es un dato, no está protegido por la propiedad intelectual. Yo le preguntaba a Jorge, bueno, pero ¿qué más hizo con ese dato? ¿Es data o expidió algún documento o algún escrito en donde hizo un análisis de ese dato? Si solamente hubiera, si fuera, en este caso fueron solamente los datos, ahí no tendríamos ningún inconveniente. Pero si el contratista nos entrega una investigación en donde a partir de esos datos desarrolla todo y dice, mire, se analizaron estos, el resultado es esto, aquí sí estaríamos protegidos por la propiedad intelectual. Entonces hay que diferenciar el dato, el simple dato, del análisis que yo puedo hacer de ese dato, porque ese análisis ya involucra una creación intelectual, un esfuerzo intelectual y podría estar protegido y estaría protegido por el derecho de autor. Es básicamente como lo que yo aprendería frente al tema. Sí. De hecho, la norma básica que tenemos en derecho de autor a nivel comunitario, la decisión andina 351, hace una referencia específica a las bases de datos, porque las bases de datos no son un producto nuevo ahorita en relación con la inteligencia artificial. Existen desde hace muchos años y desde hace muchos años se ha intentado establecer un mecanismo adecuado de protección de las bases de datos. Y entonces en Europa este tema lo resolvieron por allá en la década de los 90, entendiendo que había unas bases de datos que eran muy importantes porque había una selección, una organización de los materiales, requerían unas inversiones y había que proteger esas, digamos, esa acumulación de información de una copia no autorizada o de una extracción de partes sustanciales de esa información. Y entonces dijeron, pero no necesariamente ahí hay un derecho a autor, porque no están dados los elementos de originalidad y creatividad del derecho a autor. Entonces los europeos resolvieron esto y sacaron una directiva europea sobre protección de bases de datos. Y ellos dijeron, hay dos tipos de bases de datos. Unas que están en el terreno del derecho a autor, en donde la organización de los datos, la selección de los datos, la organización incorpora un elemento creativo y se debe proteger. Y hay otras en donde no hay eso. Hay lo que los gringos llaman el sudor de frente o los europeos denominan una inversión en términos cuantitativos o cualitativos considerable que hay que proteger esa inversión. Y entonces ellos dicen, esas otras bases de datos tienen un régimen de protección sui generis, particular para esas bases de datos. Discusiones sobre directorios telefónicos, por ejemplo, han sido exactamente esto y hay casos muchos. La realidad nuestra acá en Colombia, que tenemos solo la decisión andina 351, es que tenemos protección de bases de datos cuando la selección, la organización, la disposición de los elementos que la componen revela un trabajo, un esfuerzo creativo, un esfuerzo humano. Esas están protegidas por el derecho de autor. Acá podemos levantar la mano y decir, esa, por favor, no hace ni esto, ni aquello, ni lo otro, que no puede hacer una persona sin la autorización del titular. Y las otras que no encajan en esa definición, pues nosotros acá no tenemos un régimen legal de protección. Eventualmente, esto había que mirarlo, pues aplicarían otras figuras de competencia desleal, de secreto, no sé, otros mecanismos que eventualmente pudieran utilizarse para alegar o cuestionar que eso está protegido con algún tipo de derecho de propiedad intelectual. Doctor. No, tranquila. No, estaba recordando el caso que analizamos el año pasado y esa fue la pregunta que hicimos en su momento. ¿Cómo fue? Ellos hicieron la disposición, la selección, hay un aporte creativo y nos dijeron, no, simplemente son datos sencillos, no hay, digamos, un aporte creativo como que para que puedan ser protegidos como bases de datos por el derecho de autor. Entonces, por eso fue que llegamos a la conclusión de que eran datos que podían ser utilizados libremente. Es que les quiero hacer una pregunta que nos hace Alejandro en nuestro chat aquí de reunión. Y él dice, listo, los datos no están protegidos, pero ¿qué ocurre si yo creo una estructura lógica incorporando no solo datos, sino también opiniones y conclusiones, por ejemplo, jurídicas? Él pone el ejemplo del manual, pero yo quisiera poner el ejemplo de la utilización de documentos donde yo tengo una conclusión, por ejemplo, de un análisis de sector. La inteligencia artificial captura datos de Internet, de todas las fuentes de datos abiertos, genera una media y determina estos son los indicadores financieros, estos son los requisitos de experiencia y crea, digamos, un documento de conclusiones. ¿Hasta qué punto la conclusión que saca de hacer ese análisis es propiamente una obra o es simplemente un dato?
esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué ocurre si sí creara una obra? Ok. A ver, sí, de acuerdo a la pregunta que hace la persona que no, la formula en el Alejandro. chat, Alejandro. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, sí, además del dato, yo tomo este dato, tomo una data y digo, bueno, voy a analizar esta data y empiezas a hacer ese, lo que hemos hablado varias veces, el aporte creativo, ese sello personal, ese esfuerzo intelectual, ese análisis que se hace de los datos sí estaría protegido por el derecho de autor. Lo que no están protegidos son los datos en sí mismos. Por ejemplo, hay un caso que fue muy curioso que el doctor Gustavo manejó en la fiscalía, que le decían al autor de la obra que las biografías no se protegían porque en las biografías hay datos de cuándo nació la persona, dónde estudió, dónde hizo sus estudios de educación superior, y entonces decía que entonces las biografías no están protegidas por el derecho de autor porque tienen datos. Sí, pero lo que pasa es que tienen datos, pero la forma particular en que la persona que escribe hace la biografía, eso sí está protegido por el derecho de autor. Entonces, haciendo la analogía acá, si yo tomo una serie de datos y a partir de esos datos hago un análisis profundo, coloco todo mi esfuerzo intelectual, mi aporte creativo, ese esfuerzo intelectual, el aporte creativo estaría protegido por la propiedad intelectual. Hay un Buenísimo. caso, simplemente para tenerlo de referencia, que fue, todos conocemos los códigos de Legis, ¿sí? Esos códigos de hojas sustituibles. Sí, Básicamente esos códigos, ¿qué es lo que traen? Traen la norma, traen jurisprudencia y traen alguna parte de doctrina. Pues la norma cualquiera la puede reproducir, igual pasa con la jurisprudencia, pero la pregunta es, esa manera de decir, con este artículo yo quiero hacer una concordancia con tal otro y yo quiero traer esta jurisprudencia, esa manera de organizar las cosas sí está protegida por el derecho de autor. Entonces hubo un caso famoso de un compilador de esta compañía que hace estos códigos, no voy a decir los nombres para que después no me cobren publicidad, nada por el estilo. Entonces esta compañía que hace estos códigos tenía una compiladora y pues se rompió el vínculo con la compiladora, contratan un nuevo compilador y la antigua compiladora demanda a la compañía porque dice, venga, y mi nombre, o sea, yo debo estar asociada. No, no, porque usted ya no está haciendo la compilación, sí, pero mucho de lo que está ahí lo hice yo, ¿sí? O sea, es fruto de mi ya. esfuerzo de compilación. Entonces, ahí está el esfuerzo humano en la organización de una serie de materiales que aisladamente pueden no tener derechos de propiedad intelectual, pero en la forma en que se organiza, sí generan este tipo de derechos. Ya, definitivamente, ese es un mundo bastante complejo. Por eso es que hay que asesorarse con los mejores, porque si no, uno puede cometer fácilmente una infracción penal según el 271 del Código Penal, que ya he aprendido, doctores, se ha aprendido mucho. Pero bueno, yo quisiera, digamos, ya entrar en este cierre con el doctor Mancipe también, para preguntarle, venga, ¿cómo podemos, desde las entidades estatales, contratar la inteligencia artificial? O sea, y a mí y esta pregunta va para todos, doctor Palacio, doctora Connie. Al doctor Mancipe, desde la perspectiva de la visión de contratación electrónica y pública, y las recomendaciones que ustedes, doctor Palacio y doctora Constanza, nos puedan dar desde la forma en que yo debería precaver justamente los derechos que pudiera tener yo como entidad estatal a la hora de contratar eso, porque es que una realidad que lastimosamente tenemos que decirlo con tristeza, es que los contratos de tecnología se han vuelto un cementerio de dinero público, un cementerio de dinero público. Muchos contratos de software inician, se entregan grandes sumas de dinero y no terminan nunca en un software funcional. Eso es lo que nos está pasando hoy en día. Elefantes blancos electrónicos. Yo creo que es el nombre que le voy a poner de aquí en adelante en mis conferencias. Entonces, ¿qué recomendaciones pudiéramos poder hacer, doctor Mancipe y doctor Palacio, doctora Connie, para poderle ayudar a todos nuestros amigos de la contratación que están hoy para poder contratar adecuadamente la inteligencia artificial en el Estado? Doctor Jorge, yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta una entidad en este caso es entender realmente qué puede hacer la inteligencia artificial. No hacer una sobreestimación de las capacidades de inteligencia artificial, que van a entrar a solucionarnos toda la etapa de planeación, que van a entrarnos a evaluarnos con certeza, que vamos a tener todas las posibilidades en materia de análisis de mercado, de sector, etcétera, etcétera. Desde luego, el principal consejo que se le puede dar a una entidad es que arranquen con una prueba piloto.
¿cierto? Acompañado de capacitación, de la incorporación de un fomento en las habilidades de los servidores públicos que eventualmente manejarían la solución o el modelo. Esto requiere transformar los roles de tecnología. Ya no es el rol clásico tradicional de infraestructura clásica de tecnología, sino cosas totalmente diferentes. Generar esquemas reales, periódicos y continuos de supervisión humana de las tareas que se están asignando, tener toda la documentación de los procesos levantada, de las evidencias levantadas y desde luego actualizar regularmente todos estos procesos que se interaccionan o que se integran entre ellos. Lo segundo, aprovechar las capacidades que ya existen en el mercado. Digamos, el servicio público tiene que estar hecho en el marco del cumplimiento de eficacia, eficiencia y satisfacción del interés público, sobre todo lo invertido en la contratación pública. Lo que quiero significar es que las entidades no están para hacer sus propios modelos de inteligencia artificial. Hay que aprovechar lo que ya dispone el mercado. Obviamente, de empresas serias, utilicen como puntos de referencia los cuadrantes mágicos de Gartner, donde dice quiénes son los líderes en inteligencia artificial, cuáles son las soluciones que tienen, por ejemplo, certificaciones de compliance, de tratamiento de datos, de consideraciones de seguridad, inclusive de ministerios de defensa, departamentos de defensa de Unión Europea y de los Estados Unidos, no porque otros no sean buenos, sino porque esto les da más tranquilidad contar con esas certificaciones y desde luego utilizar el aprendizaje que se ha tenido por parte de otras entidades en el vehículo de compra donde esto se está adquiriendo, que es el Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública, vigente hasta marzo o tal vez junio de este año. Entonces, creo que ese es un acuerdo marco donde las entidades pueden escoger si van a necesitar un apoyo o si tienen la madurez para hacerlo ellos mismos. Eso se conoce como servicios gestionados, autogestionados, y desde luego ahí están todas las soluciones que pueden servirles para desarrollarlo. Y el consejo más importante desde el punto de vista técnico-jurídico, no hagan listas prescriptivas de lo que necesitan. Sean flexibles, aprovechen que la tecnología innova todos los días. Todos los días sale una nueva aplicación. Vimos hace unos meses que salió una de China que generó un revolcón absoluto en microchips y en tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, eviten utilizar anexos técnicos con descripciones detalladas de lo que necesita que les haga el modelo. Dejen opciones y posibilidades de que se pueda aprovechar cada innovación, cada solución y cada mejora que los que tienen las mejores modelos de inteligencia artificial puedan tener. Y desde luego, Tengo una comunicar pregunta, muy bien. de acuerdo a lo que tú estás diciendo, justamente este modelo en el que ahora las entidades están, digamos, haciendo mucho de esos modelos on-premise, que es como muy, digamos, como querer hacer sus propios desarrollos. Entonces, ahorita no es tan bueno. ¿Tú qué opinas de esa tendencia que hay hoy en día en relación con eso? Doctor Jorito, realmente la metodología de infraestructura tradicional on-prem tiene un gran bloqueo para países en vía de desarrollo. ¿Cuál es? Que la inteligencia artificial no corre en una CPU, la inteligencia artificial no corre en un Hewlett Packard ni un rack, corre en equipos que cuentan con unos chips de altísima tecnología, desempeño, escalabilidad, que no es muy fácil que se pueda conseguir on-premise. En realidad, por eso los líderes del mercado son empresas donde hay servicios de nube por medio y es en la mayoría de estos países tienen regiones a lo largo del mundo, pero los que están ubicados en sus territorios como en Estados Unidos es donde encuentran todos los chips de alta tecnología, disponibilidad y escalabilidad, confiabilidad para desarrollar todas las tecnologías de inteligencia artificial. En un data center, tal vez la inteligencia artificial no sea muy susceptible a un éxito, salvo que se puede atraer, que eso cuesta un monto de dinero bastante considerable, esos chips a Colombia. Realmente Muchas esa es la gracias, razón. doctor Macipe. Muy querido, muchas gracias. Doctores María Constanza y doctor Gustavo, ¿qué recomendaciones darían ustedes desde la protección de la propiedad inmaterial
del Estado con este tipo de contrataciones que vemos que se siniestran tanto en materia tecnológica. Las recomendaciones, yo creo que es un tema bastante difícil porque lo que hoy en día tenemos seguro es que no hay certidumbres, ¿sí? No hay certidumbres porque todos los días estamos avanzando y creo que el doctor Mancipe lo ha explicado muy bien en el sentido de decir, es difícil que nos casemos con una determinada tecnología cuando todo el tiempo estamos encontrando cosas nuevas. Hace solo 2 o 3 días se lanzó un modelo de inteligencia artificial. No sé, no tengo los criterios para decir, pero lo vendieron por lo menos publicitariamente como el más desarrollado hoy en día y con mejores capacidades. Y en efecto, hace un mes estábamos en la discusión con el modelo chino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar abiertos a entender lo que está pasando y no partir de certezas que de pronto nos lleven a cometer errores. Eso creo que por una parte es muy importante. Por otra parte, la interoperabilidad que debe haber entre los sistemas. O sea, hoy en día el riesgo que podemos tener de hacer desarrollos in situ para nuestras necesidades con nuestra propia visión, pues nos pueden dejar aislados porque son sistemas que no se interconectan con otros sistemas, digamos, de alcance más global y de propósito general más importante. Creo que definitivamente, y esto es transversal, no solo los temas de propiedad intelectual, sino es lo que uno ve que es una de las grandes preocupaciones alrededor de los temas de inteligencia artificial, la mitigación de los riesgos, los temas de seguridad. Y por supuesto, cláusulas de propiedad intelectual que partiendo del respeto por la creación del otro y por estos derechos que son tan importantes, pues no se conviertan a la larga también en cláusulas de dependencia, que es lo que desafortunadamente hemos visto en muchas ocasiones, y es que es una dependencia que termina siendo nociva y termina siendo dañina y termina generando lentitud en un mundo cada vez más cambiante y con necesidades de adaptación inmediata. Si esperamos procesos de años, cuando las cosas evolucionan en días, pues creo que estamos cometiendo un grave error. Creo que esas serían como unas anotaciones generales. Muchas gracias, doctor Gustavo. Bueno, yo agregaría algo, no tanto frente a la contratación, sino frente al funcionario que día a día tiene en su WhatsApp el meta. Y entonces le dice, necesito generar un acto administrativo, redáctame tal cosa, y lo utiliza en el día a día de la labor que realiza. Y ahí, Jorge, volviendo un poco al inicio de la introducción que tú hiciste, es este caso que pasó con este abogado, que llega y le dice al ChatGPT, ven, ayúdame a buscar unos precedentes judiciales para una pieza procesal. El ChatGPT le genera los antecedentes que busca, lo presenta, la contraparte llega y lo revisa y dice, oiga, estos precedentes judiciales no existen, y el abogado empieza con un proceso disciplinario en donde perdió la tarjeta profesional por 1 año, sanciones pecuniarias y además le tocó asistir a talleres de formación en cómo tiene que actuar un buen profesional. Entonces, frente a los funcionarios que día a día están con el WhatsApp y tienen su meta o tienen ChatGPT, mi invitación sería primero a que se verifiquen los términos y condiciones de la inteligencia artificial que están utilizando, porque ellos pueden decir la propiedad de lo que tú generes no es tuyo, sino es mía. En otros dicen, no, lo que tú haces es del usuario. Entonces, es importante verificar los términos y condiciones de la IA, de la IA generativa como el ChatGPT, como Meta. Otro punto importante es verificar lo que la IA nos está dando, porque yo estaba representando unos alegatos para una tutela y entonces le dije, necesito sentencias que hablen sobre los derechos morales. Y me arrojó un montón de sentencias y dije, qué maravilla. Y entro a la sentencia y digo, no, esta no es, esto no tiene nada que ver. Entonces, no solamente es no confiarse, es decir, la inteligencia artificial es una herramienta de investigación jurídica, pero no puede reemplazar la labor que tenemos de ser profesionales correctos y de verificar lo que la IA nos está entregando. Y la última reflexión que les diría es que nos pasó con un cliente que dijo, ya no necesito diseñadores porque ya voy a utilizar la IA. Entonces compró una de estas bancos de imágenes de Getting Images y Shutterstock que tienen IA y todo esto. Y resulta que uno ve la letra pequeñita de esos bancos de imágenes que ya incorporan inteligencia artificial y dice, mire, pues lo que genere la IA eso va a ser suyo, pero si nos llegan a demandar, busque un abogado en propiedad intelectual. Entonces también es importante que tengamos en cuenta que es importante revisar los términos y condiciones de la inteligencia artificial, verificar lo que la inteligencia artificial nos genera y tampoco estar confiados de que porque ya lo integró en la inteligencia artificial no podemos tener inconvenientes de propiedad intelectual.
Toca poner uno que diga, usted puede crear este estudio previo, este análisis de sector con inteligencia artificial, pero si lo llegan a Pero demandar, cuidado, contrate un abogado contractualista. No, algo sí es así. verdad. La responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial sigue siendo humana. O sea, aquí la inteligencia artificial a veces se ha inventado artículos de la ley que no existen. Eso me pasó hace un tiempo, donde me trajeron un artículo del Código Civil que me pareció supremamente extraño. Yo dije, revisemos, porque no me suena, no me suena, no me suena, y lo revisamos y no, la norma no decía eso. Y yo, bueno, pues, ¿de dónde salió esa norma? Hasta aquí hice todo el rastreo y me di cuenta que era una inteligencia artificial que se inventó la vaina. O sea, a veces son tan inteligentes que se inventan vainas que no existen en la ley. Entonces toca tener mucho cuidado con eso Así porque es. realmente la responsabilidad sigue siendo humana. Yo quisiera complementar unas últimas recomendaciones, si me lo permiten los asistentes, ya estamos cerrando, y es que yo creo que hace falta también tener claridad sobre los objetivos que perseguimos cuando contratamos un proyecto de tecnología, sea la inteligencia artificial o lo que sea. A veces no tenemos claro lo que queremos y por eso terminamos contratando cualquier cosa. Y ahí sí aplica ese aforismo de que si tú no sabes para dónde vas, en cualquier destino vas a estar bien. Y eso no puede ser así. En el Estado, la responsabilidad con el manejo del recurso público es muy importante. Adicional a lo que ya los doctores dijeron, que me parece que es absolutamente muy importante, es también tener claridad sobre las condiciones que vamos a exigir al proveedor. Debemos ser más exigentes con el nivel de cumplimiento o siniestralidad que tenga el proveedor para ejecutar este tipo de proyectos, porque lastimosamente hay algunos proveedores, no todos, que están acostumbrados es a ganar estos contratos con litigios y no con la ejecución de los contratos. Y pues yo creo que también es muy importante revisar muy bien el tema de la protección de los datos, que cumplan con la normativa digamos, de confidencialidad, que queden claras las reglas de si se va o no a ceder el código fuente, si vamos a tener o no qué tipo de licencia, si es de uso, si no, que es algo importante que los doctores aquí me han enseñado. Pactar los acuerdos por niveles de servicio donde se establezcan reglas de castigo por incumplimiento en tiempos o en calidad con la ejecución del contrato. Tener buenas cláusulas sancionatorias para hacer cumplir el contrato, y sobre todo que la forma de pago esté bien apalancada contra resultados tangibles y no contra simples avances de proyecto, informes o actas, que es lo que hacen que desembolsen millonarios montos de recursos públicos sin que tengamos en el Estado realmente el entregable. Con esto, pues yo creo que podemos ya darle cierre a este. Tenemos todavía muchos temas para hablar, pero ya el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerle muchísimo la paciencia a estas casi 100 personas que siguen todavía conectadas, interesadas en este tema, a la doctora María Constanza, al doctor Gustavo, al doctor Mancipe, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos en esto, al equipo de Beltrán Pardo también muchas gracias por ayudarnos a que la logística para este evento se pudiera dar de la mejor manera, y quisiera invitar respetuosamente a todos los asistentes a que enciendan su cámara, y quisiera saber si la doctora Connie, el doctor Gustavo, el doctor Andrés quieren dar algún saludo, algún mensaje final. Les agradecería mucho su mensaje final, y los quiero invitar a todos a que enciendan sus cámaras para que nos tomemos una foto mientras hacemos la despedida aquí del evento. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que esto es un tema apasionante, esto es lo que amamos hacer. Y bueno, aquí estamos a su entera disposición para cualquier duda o inquietud que tengan. Gracias, doctor Beltrán, gracias al equipo de Beltrán Pardo Abogados por esta invitación. Nosotros felices de acompañarlos, y bueno, que haya otro cafetorio también para discutir más temas. Yo creo, doctor Jorge, también reiterando ese agradecimiento a la firma, a su equipo de trabajo y a todas las personas que nos tuvieron paciencia todo este rato. Esto es una construcción colectiva. Esto, vuelvo a decir, creo que no hay certezas, hay muchas cosas por proponer. Creo que todos tenemos algo que aportar desde nuestras áreas de trabajo, y con seguridad estamos construyendo algo que el propósito debe ser mejorar las condiciones de vida de todos. Esto no es para dejarnos sin trabajo, sino para darnos la oportunidad de crecer en otras áreas. Entonces, pues ojalá sigamos creciendo con esto, y muchísimas gracias a todos. Yo quiero también agradecerle a la firma, al doctor Jorge por la iniciativa, al doctor Gustavo, a la doctora María Constanza por sus valiosos aportes y transferencia de conocimiento. Este es un tema que realmente merece seguir estudiando, seguir analizando y lanzarse porque hay condiciones jurídicas seguras para poder aprovechar esto en el Estado colombiano y en el sistema de compra pública.
Muchísimas gracias y un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Bueno, no, pues a todos nuestros amigos de la contratación, muchísimas gracias. Los invito a que enciendan sus cámaras, que nos tomemos una foto y nos sigamos encontrando en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer parte de esta familia Beltrán Pardo y que podamos seguir contribuyendo con un granito de arena en la construcción de un mejor país. Mil gracias a todos los que han asistido y entonces ya saben que la inteligencia artificial es para saberla usar y usarla bien, dentro de una ética y dentro de una decencia, que no sea utilizada para cosas indebidas y que la sepamos utilizar adecuadamente, porque también en el uso de la tecnología creemos que puede haber grandes avances si se hace de la mejor manera. Muchísimas gracias para todos, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima. Chao, chao. En estos tiempos cambiantes, desafiantes y complejos, debemos adaptarnos rápidamente a las nuevas realidades sociales, económicas y jurídicas. Es ahora cuando debemos contar con profesionales íntegros, capaces de asimilar las nuevas dinámicas sociales y las transformaciones del mercado, con el objetivo claro de construir un mejor país. Bajo estos principios se funda Beltrán Pardo Abogados y Asociados como una firma de expertos en soluciones efectivas con altos estándares de calidad e innovación, con especialistas en distintas disciplinas para brindar una visión holística a las necesidades de nuestros clientes. Contamos con una importante trayectoria en derecho público y privado, con una especial vocación por la compra pública. De igual forma, tenemos experiencia en materia de derecho administrativo, de propiedad intelectual, comercial, compliance y todo tipo de litigios que atendemos de manera eficiente y efectiva, ofreciendo asesorías legales, financieras y técnicas, así como procesos de formación y capacitación, brindándole a sus colaboradores herramientas para que hagan las cosas bien, reduciendo así el riesgo de daño antijurídico. Nuestro país no se detuvo, pero cambió. Y nosotros también evolucionamos, porque sabemos que mover nos mueve. En Beltrán Pardo Abogados y Asociados hacemos las cosas bien.